En primer lugar diría, para poner el contexto, ¿no? Estamos hablando de el mayor éxodo de América en toda su historia, cuando hablamos de el desplazamiento de los ciudadanos venezolanos. Y al decir esto, lo que quiero decir es que ningún país de la región estaba preparado para semejante movilidad. Hace tan solo 3 o 4 años atrás, esto no era una situación que nadie imaginara. Hace 5 millones de personas que han tenido que salir, que han tenido que escapar de Venezuela, y principalmente, o prácticamente un poco más del 80% se han dirigido hacia América del Sur. Esto muestra el impacto, sin duda, que ha habido en América del Sur, y dentro de eso hay dos países que han asumido la mayor carga de alguna manera o han recibido al mayor número de personas, Colombia y Perú. Colombia en primer lugar con casi 1.800.000 personas y Perú en segundo lugar con entre 900 y 1 millón de personas aproximadamente, entre los que están registrados y los que no están registrados. Entonces esto muestra en primer lugar sin duda la política que han tenido de puertas abiertas, sobre todo en un inicio, en el caso de Perú, para recibir a casi 1 millón de personas, ¿no? Algo que no han habido en muchos otros países. Y esto también nos muestra que no solamente han abierto sus puertas, sino que en primer lugar, han utilizado, digamos, tanto los mecanismos migratorios como los mecanismos de protección de personas con necesidades de protección internacional. Inicialmente lo hicieron con lo que se llamaba acá el PTP, el permiso temporal de permanencia, en donde hubieron casi 495.000 personas que se registraron. Eh, y luego, finalizado el PTP, el sistema de asilo, ya en paralelo estaba funcionando, pero básicamente tuvo mayor preponderancia durante el año 2019, y hemos llegado al día de hoy a tenemos 482.000 solicitantes de asilo venezolanos. Es el país con mayor cantidad de solicitantes de asilo, solicitantes de refugio venezolanos del mundo. Y no solamente eso, sino que en términos de países que han recibido solicitudes de refugio, el año pasado Perú ha sido el segundo a nivel mundial, luego de Estados Unidos, básicamente por el impacto de la población venezolana. Entonces, yo pondría eso en primer contexto, de que han utilizado mecanismos que tenían disponibles para poder proteger de una u otra manera a la población venezolana. Y claro, siempre hay cuestiones para hacer mucho más trabajo y muchas mejoras. Nuevamente, tienen que ver con ir adaptando sus políticas, ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, en términos de salud, los que tienen acceso al sistema de salud son aquellas personas, en términos, digamos, de personas extranjeras, me refiero, a las mujeres embarazadas, a los menores de 5 años, y no lo tiene entonces un enorme número de población, en este caso venezolana, refugiada o migrante. Pero se han hecho algunas adecuaciones, por ejemplo, ahora en el marco del COVID, que es un tema obviamente prioritario en materia de salud, se ha permitido que toda persona, extranjera, residente o no, y en este caso, hablando particularmente de los venezolanos, puedan acceder a un SIS temporal y excepcional para poder atenderlos cuando tengan sospecha de COVID o un diagnóstico de COVID. Y no es un tema menor porque es la pandemia, digamos, que estamos viviendo todos y que el costo de la atención es súper elevado. Justamente hubieron discusiones estos días en los medios, ¿no?, sobre eso. Entonces, hay algunos avances que se van haciendo, hay que seguir trabajando en ver cómo documentar a las personas, porque la documentación es el punto clave para poder acceder a derechos y a través de los derechos poder integrarse adecuadamente. Eh, se ha incorporado un número muy, muy importante de niños al sistema educativo, sobre todo a través de programas como Lima Aprende, y eso también es muy importante, pero hay enormes desafíos por delante por hacer, tanto para el gobierno como para los organismos internacionales y la sociedad civil. Desde mi perspectiva, lo ideal, pero el mundo, digamos, tiene ideales y luego realidades, sería tener igualdad de derechos para un nacional o para un extranjero, toda vez que estamos en una pandemia en donde las limitaciones que hay para la movilidad, las limitaciones que hay para el acceso al trabajo, o mejor dicho, para poder trabajar, las limitaciones que hay de todo tipo, hacen que las personas que antiguamente salían a buscar su fuente de trabajo e incorporarse en los distintos mercados hoy no tengan acceso. Entonces, lo ideal sería que las políticas sociales que se apliquen para todos sin distinguir nacionalidad, porque en este momento
todos requieren un apoyo. Seguramente luego cada uno podrá tener sus propios medios de vida y poder insertarse laboralmente que les permita pagar su alquiler o pagar sus alimentos, pero en este momento eso es poco más que imposible, digamos, en la medida que estamos en cuarentena y con limitaciones de trabajo. Entonces, el ideal sería que tengan igualdad de acceso a los sistemas de políticas sociales, como puede ser el bono, el bono social que se estuvo entregando el gobierno. Yo creo que sería el ideal. Ahora, también uno entiende de que los costos fiscales son enormes y eso es una realidad. Y también entiendo de que la cooperación internacional tiene que jugar un papel importante en poder colaborar para países que como Perú abrían sus puertas y que tienen un enorme impacto. Así que ahí creo que hay una conjunción. Por un lado, la comunidad internacional tratar de apoyar a países como Perú, por otro lado, la posibilidad de que países como Perú puedan incorporar en las políticas sociales a los migrantes y refugiados que están aquí en el Perú. Por lo pronto, aquellos que están registrados, sea en la Comisión Nacional para los Refugiados, sea en la Superintendencia Nacional de Migraciones, para que puedan tener los beneficios sociales actuales y para que luego puedan integrarse en la sociedad. El hecho de haber abierto sus puertas, el hecho de haber recibido a casi 1 millón de personas, es una buena muestra de que a personas que estaban saliendo de una crisis humanitaria sin precedente, a una enorme cantidad de personas que necesitaban protección internacional, les dio acceso al territorio y les dio acceso al sistema de refugio, ¿no? Y el ejemplo palmario tiene que ver con que casi 500.000 de personas han podido solicitar refugio aquí en el país, y en ese aspecto creo que se ha hecho un enorme esfuerzo por parte del gobierno y cumplido con la obligación de acceder al territorio, acceder a los procedimientos de asilo, que es una de las primeras obligaciones que se establecen en las convenciones, como es la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de Refugiado y los protocolos complementarios. Y en eso creo que Perú ha liderado a nivel de toda la región ese esquema. Ahora, claro, hay que seguir trabajando en ese punto, y se ha priorizado lo que es el registro de las solicitudes, el recibir, digamos, la primera etapa, y luego hay que trabajar en la segunda etapa, que tiene que ver con la resolución de los casos pendientes. Pero bueno, también nuevamente, entendiendo las realidades, ¿no? Porque a veces eh, uno puede fácilmente hacer una crítica, pero esa crítica no es realista cuando uno no toma en cuenta o no sopesa realidades. Las realidades es que hace 3 o 4 años atrás se recibían 300 solicitudes de asilo por año, y el año pasado solamente se recibieron 240.000, ¿no? Entonces, claro, las capacidades para poder resolver implica capacitar a funcionarios, destinar funcionarios específicamente para eso, y en eso claramente desde la ACNUR estamos apoyando, apoyamos técnica y financieramente a la Comisión Especial para los Refugiados, que depende de la Cancillería, en donde nosotros tenemos o hemos transferido los recursos para contratar a 51 personas, no solamente aquí en Lima, personas en las distintas oficinas descentralizadas que tiene la Cancillería en todo el país, y la idea es empezar a trabajar entonces en fortalecer lo que es el reconocimiento de la condición de refugiado, que es un proceso complejo, lento, que requiere entrevistas personales con cada uno de los solicitantes, que requieren verificar esa información con el país de origen, pero no es una información general, digamos, qué pasa en Venezuela, sino específicamente qué pasó en tal manifestación, en tal situación, en cierta región de Venezuela, en tal tiempo determinado. Es decir, es un trabajo que en general es relativamente lento y complejo, y que implica también ciertas seguridades, la credibilidad del relato de lo que manifiesta el solicitante, información bien compilada sobre el país de origen, mejorar el sistema. El sistema hace 3 años era un sistema muy precario. Hoy tenemos un sistema que tiene datos biométricos, que permite dar seguridad a los datos de la persona, que emite una credencial con medidas de seguridad. Cada uno de esos pasos ha requerido tiempo. La formación y capacitación del funcionario se ha requerido tiempo. El desarrollar un sistema para que se pueda hacer todo en el marco de un sistema, e incluso ahora tratar de adaptarlo al teleworking, son todas cuestiones que han demandado cierto tiempo. Y estamos trabajando con la Cancillería en ver de qué manera se pueden priorizar casos, se pueden generar como ciertos perfiles similares de las personas que han solicitado su condición de refugiado, de manera de poder también tomar determinaciones similares. Así que hay un trabajo realmente importante que se viene haciendo
y esperemos poder avanzar en esta segunda etapa en donde las personas puedan obtener su condición de refugiado o eventualmente algunas que no tengan necesidad de protección internacional a consideración del Estado puedan eventualmente remitirse y quizás obtener una residencia humanitaria.